Estamos en nuestra serie acerca de la iglesia, según basado el libro de Hechos de los Apóstoles. Y claro, cuando la semana pasada el pastor Gastón estaba tratando de explicar qué cosa era la iglesia, y claro, saltan un montón de conceptos cuando pensamos en la iglesia, pero ¿cuál es la esencia de la iglesia? Tendríamos ahora que nosotros reflexionar en que realmente si es que la iglesia del siglo XXI ha perdido su esencia o no lo ha perdido. ¿Cuál es el ADN? Permítame un poquito explicarle. El ADN, lógicamente, es todo organismo vivo, porque esa es la iglesia, también un organismo vivo, tiene un ADN. Tiene una matriz, tiene una esencia. Yo hace un rato en el culto anterior les decía, yo tengo 3 hijos y mis hijos tienen parte de mí, mi esencia, y parte de mi esposa. Y cuando hablamos del ADN de la iglesia, se nos pueden venir muchos conceptos o muchas ideas, pero hay 2 formas de poder cambiar el ADN. Una de las formas es por mutación. Obviamente pasan los años, las cosas mutan, cambian y ya deja de tener la esencia. Y lo otro es por manipulación. Manipulas, y yo lo decía en los otros servicios, si hay un doctor, si hay un médico aquí, quizás mi explicación no es la más científica, soy teólogo, no científico, pero tenemos que ir entendiendo que hay esas 2 formas, por mutación o manipulación. Tú puedes manipular el ADN, no sé si estás a favor o en contra, eso no es el tema. Ya ustedes conocen la historia de la ovejita Dolly, conocen las cosas que se están dando, pero perdió al final su esencia. Entonces, cuando tratamos de entender cuál es el ADN de la iglesia, permítame, por favor, nuevamente leer el versículo 42 de Hechos 2:42. No cierre su Biblia, ahí lo tiene todavía, ¿no? Y lo voy a leer muy despacio para poder entender. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Permítame orar. Señor Padre bueno, venimos esta mañana delante tuyo porque deseamos entenderte mejor. Deseamos comprender cuál es la esencia que tú nos dejaste. Señor, ayúdanos a poder, Señor, ser cada vez más de acuerdo a tu corazón como iglesia. Usa este vaso de barro como mejor te plazca. Que sea, Señor, tu escritura la que nos alumbre y no solamente conceptos humanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros leemos el texto bíblico, a lo primero que yo quiero llevarte es a la iglesia mutante. ¿Cómo es esto, pastor? Con el paso de los años, la iglesia ha ido perdiendo su esencia. Ahora tienes iglesias para todos los gustos, para todos los colores y para todos los sabores. Permítame ponerle algunos ejemplos. Por ejemplo, existe la iglesia del edificio. ¿Cómo es eso, la iglesia del edificio? No sé si se ha dado cuenta que cuando venimos aquí, nosotros decimos, vamos a la iglesia. Claro, y nos referimos quizás a estas 4 paredes. O nos encontramos en la cafetería de la iglesia del edificio. Existe también la iglesia del espectáculo, la iglesia de las luces, el humo, la algarabía, la alabanza. Y no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado muchas veces. Yo siento la presencia de Dios. Claro, después tú sales del espectáculo y la presencia de Dios se fue. Hay momentos en que yo no siento la presencia de Dios, pero tengo y estoy convencido que la presencia de Dios está aquí. Después tienes la iglesia de las caídas, ¿no? Y de los milagros, y de las cruzadas, y las maratónicas, y deja, no, siembra. Porque supuestamente esa es la forma de la iglesia. Después tienes la iglesia de la prosperidad. Todo te va a ir bien.
todo va a caminar bien, no hay ningún problema. Y si tienes problemas, que quizás estás en pecado. Y luego está la iglesia del club social. Otro ejemplo. ¿Y cómo es esto, pastor? La iglesia en la cual yo me reúno, la paso bien, la pasamos lindo. O de repente usted ha escuchado esta famosa frase, yo la he escuchado un montón de veces. La iglesia es aburrida. ¿Ha escuchado eso o no? Pregunto, ¿quién es la iglesia? ¿Quiénes son los aburridos? Entonces, y a esto hay que añadirle otras ideas un poco raras, extrañas. Permítame mencionarlos porque en el tiempo la iglesia ha ido mutando y tenemos algunos tipos de iglesia. Lo voy a mencionar, ya después tú lo puedes googlear. Católico en latín, viejo católico, católico palmeriano, católico independiente, severcantistas, ortodoxos orientales, adventistas, anabaptistas, anglicanos, luteranos, metodistas, pietistas, moravos, pentecostales, cuaqueros, reformados, etcétera, 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 etcétera. ¿Esa era la iglesia? ¿Esa era la idea que supuestamente Dios quería dejarnos? Mira, y permítame ir al génesis de la iglesia. ¿Cómo empezó? Por favor, anda al 42:9. Y quiero que pongas atención a esta lista. El 2:9, Hechos 2:9. Perdóname. Quería ver si estaban atentos. Dice la Escritura: pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto y de la provincia de Asia, de Frígida, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercana a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y convertidos al judaísmo, cretenses, árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¡Qué interesante! Quiero que por favor pensemos un poco, porque ahí había un montón de culturas, un montón de pensamientos, un montón de gente con estrato social diferente, de diferentes lenguas. Y cuando tú sigues leyendo el texto bíblico, te vas a dar cuenta que después de que el apóstol Pedro predicó, la iglesia explosionó con 3,000 miembros. Acá somos poco más de 1,500. Imagínate que de golpe tengamos 3,000. ¿Qué anfitriones pondremos? ¿Habrá streaming o no habrá streaming? Pero primero quiero que entendamos dos principios muy claros. El primer principio que tú y yo tenemos que entender es que la iglesia es absolutamente para todos. No es para un tipo de élite. Aquí nace la primera iglesia transcultural. La primera iglesia con pensamientos, ideas diferentes, con cosmovisiones diferentes. Y todos dicen que entendieron, estas 3,000 personas entendieron. Y lo que yo tengo que entender es que la iglesia está conformada por seres humanos que han sido sellados por el Espíritu Santo. No es un club social. Y el segundo principio que usted y yo tenemos que entender es que la iglesia no es el predicador. La iglesia no son los pastores. La iglesia no es la alabanza, la iglesia no es el local. La iglesia es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los creyentes. Quiere decir que es la obra del Espíritu Santo y no del predicador. Y esto me lleva un poco a entender entonces si es que realmente soy un creyente lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes? A veces, porque tenemos un par de títulos más, podemos correr el riesgo de mirar sobre el hombro al que tiene menos títulos. A veces podemos tratar diferente a un hermano porque simplemente no tiene la educación que yo tengo. Y la iglesia es para todos. Pero yo lanzaba esta segunda pregunta, lo puse a modo de pregunta. Yo lo puse, ¿no seremos nosotros la iglesia primitiva?
Porque cuando lees el versículo 42, muchos teólogos han puesto que era la iglesia primitiva. Pero a mi modo de ver, no sé si la iglesia del siglo XXI ha ido involucionando. No sé si la iglesia del siglo XXI está caminando, porque cuando yo leo la Escritura, quizás hay cosas que nosotros hemos dejado de hacer por la vorágine de las cosas de la vida. Permítame argumentarlo. Dice la Escritura, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Quiere decir que era una iglesia enseñable. Estaban dispuestos a aprender. Ahora, no sabe cuántas veces quizás a Eduardo te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. Viene alguien a preguntarte algo y tú le das el consejo bíblico y te dice, pastor, ¿sabe qué? Esa parte no me gusta. No estoy muy de acuerdo con lo que usted me dice. Bueno, eso pasa en otras iglesias, ¿no? Yo sé que aquí no pasa. Yo tengo mi parecer, tengo mi punto de vista. Es mi forma de ver la vida, pastor. Y claro, cuando yo leo, dice que esta iglesia era una iglesia enseñable. Una iglesia que entendía la cruz de Cristo. De muchos púlpitos se ha quitado la cruz de Cristo. Escúchame, iglesia del Señor. El día que la iglesia del Señor deje de hablar de la cruz de Cristo y del sacrificio, hemos perdido el mensaje. La palabra sacrificio ya no está en nuestro vocabulario porque ahora todos queremos vivir bien. Y cuando la cruz de Cristo interrumpe mi vida, hay dos cosas que ocurren. Primero, mis ojos espirituales se abren. Cuando yo empiezo a leer la Escritura, que antes no le entendía, el Espíritu de Dios empieza a hablarme y empieza a redarguirme y empieza a decir qué cosa es lo mal que estoy actuando. Y lo segundo que me ocurre es que empiezo a darme cuenta que mi forma de actuar, mi forma de proceder no es la correcta, porque vengo con mi cabeza con muchas ideas humanistas. Y tengo que desaprender el humanismo en mi cabeza para reaprender el modelo bíblico. Y cuando yo empiezo a reaprender el modelo bíblico, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de actuar, cambia mi forma de vivir, cambia mi forma de enojarme. Uy, pastor, ¿usted se enoja? Claro, me enojo también, pero bíblicamente. Porque cuando tú haces negocios, cuando tú trabajas, cuando tú te peleas con... Ya no está mi esposa, en el culto anterior estuve, así que lo voy a decir con mucho cuidado. Cuando tú te peleas con tu esposo, con tu esposa, ¿qué sale? ¿Tu carácter, tu ira? ¿O entiendes que la palabra de Dios está lavando tu mente? El Espíritu Santo está cambiando tu forma de pensar y estás comenzando a entender que a reacomodar tu vida. Cuando corriges a tu hijo, ¿cómo lo corriges? Te he dicho que no. ¿Así? ¿Sabes? Si la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no ha lavado mi mente, mi conciencia, mi forma de pensar y mis acciones, pues tendría que preguntarme si es que he tenido un encuentro con la cruz de Cristo. Tendría que preguntarme si es que realmente soy un cristiano genuino, simplemente he aprendido el rito, a venir, a cantar, sentirme bien, tomar cafecito y se acabó el tema. Y después dice la Escritura que se mantenían en comunión. Hermano querido, nosotros tenemos 4 servicios. Y la iglesia es una comunidad conformado por miembros. La iglesia, la cabeza de la iglesia, no es el pastor Juan, no es el pastor Eduardo, no es el pastor Alejandro ni Gastón. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y nosotros somos miembros, partícipes del cuerpo de Cristo. Y aquí no hay jerarquías, querido hermano.
Todos estamos dentro del cuerpo de Cristo, en posiciones diferentes, claro que sí, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y sabe, lo que le voy a decir va a sonar un poco raro, pero yo debo entender que esta es mi familia de la fe. Debo de entender que es mi obligación llevarme bien con mis hermanos. No, pastor, un momentito. ¿Cómo me va a decir que me tengo que llevar bien con mis hermanos? Porque la iglesia es una comunidad, no es el streaming. El streaming está justamente por si tú estás enfermo, no para que te sientes a ver el programa con tu canchita, a ver qué es lo que ocurre. Porque si no estás perdiendo lo que es la iglesia, que es comunidad. ¿Sabes? David ya lo mencionó en el Salmo 133. Él decía lo siguiente: cuán agradable es que los hermanos vivan lejos de ti. ¿No? ¿Eso decía? No, decía, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Hermano querido, si tú no haces el esfuerzo por conocer al hermano que está viniendo aquí, te estás perdiendo de la comunidad. Quiero que gires un momento tu cabeza y mires a las personas que tienes a tu alrededor. Míralo. Sí, pregunto. Menciona 10 nombres que conozcas ahí. Yo lo veo aquí, por acá Eduardo, por ahí arriba también vamos a ver, ahí está. Los veo acá, Lalito, ¿cómo estás? Que te han quitado tu pan, tu nieto. Porque la iglesia es comunidad. Ahora, pregúntale su nombre. Si no lo conoces, pregúntale su nombre. Hermano, ¿cómo te llamas? Pregúntale, ¿cómo te llamas? ¿No es cierto? Ya se preguntaron. Ok, entonces, ahora sí me va a salir un pan con tamal gratis. Y ahora que usted lo conoce y entiende que es iglesia, usted puede invitarle a tomar un cafecito allá afuera y sentarse a conversar y decir, hermano, qué bueno. ¿Por qué? Escúchame lo que te voy a decir. Hermano querido, quiero que pienses en lo siguiente. Imaginemos que yo hablo mal del pastor, perdóname, pastor Eduardo. Imaginemos que yo hablo mal del pastor Eduardo. Mira, cuidado con el pastor Eduardo. Cuidado que el pastor Eduardo se remanga las mangas, ¿sabes? Pregunto, ¿estoy hablando solamente mal del pastor Eduardo? ¿De quién estoy hablando mal? De la iglesia del Señor. Dice la palabra de Dios que si yo tengo algo en contra de mi hermano, ve y acúsalo al pastor. ¿Eso dice? No, porque somos comunidad. Porque tengo que estar pensando que el hermano más pequeñito hasta el hermano más grande es parte de la familia de Dios. Y escúchame, si tú y yo no hemos hecho el esfuerzo para poder conocernos a nuestros hermanos y tienes un problema con algún hermano, como tenemos 4 cultos, ay, ese hermanito no me cae, así que me voy de largo por el otro lado. Y si me ve, me escondo. Hermano querido, hermana querida, si nosotros no hemos aprendido a vivir aquí en la tierra imperfecta, menos en la presencia de Dios. Y tú y yo vamos a pasar juntos por los siglos de los siglos de los siglos. Así que aguántate. Aguantémonos. Y acá dice otra cosa, se mantenían unidos en el partimiento del pan. A mí me encanta la cena del Señor. No sabes cuán significativa es para mí. No es parte del programa, es un momento de adoración dentro de la iglesia del Señor. Es un momento en el cual yo entiendo el privilegio de ser iglesia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque me hace recordar que yo no soy de aquí, que yo no pertenezco aquí. Me hace recordar de que mi morada celestial voy a estar allá en la presencia de Dios. Mira lo que dice Marcos 14:25. Dice, les aseguro
que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Amados, el consumador, el creador de la iglesia del Señor, el que hizo todo esto, fue el mismo Dios. No es un tema de actividades, no es un tema de espectáculo, no es un tema de sentimientos, es un tema de convicciones y que el Espíritu Santo haya tocado tu vida. ¿Sabes? Hermano querido, si yo no aprendo ahora a entender que no soy de aquí, que sí, puedo tener muchos millones y bien por ti, pero te tengo la mala noticia de que no te vas a llevar tus millones ni tus cartones. ¿Sabes qué cosa? Hay una sola cosa que te vas a llevar a la presencia de Dios. ¿Sabes qué cosa es? Tu carácter. Y la palabra de Dios me dice que mi medida es a la medida de Jesucristo. ¡Qué difícil! No a la medida del pastor, sino a la medida de Jesucristo. Otra cosa que hacía esta iglesia, se mantenían unidos en oración. Uno de los hábitos normales de la iglesia es la oración. No es el miércoles dentro del programa de la iglesia. Es un tiempo de clamor corporativo donde yo me identifico con la vida de la iglesia. Y cuando yo empiezo a entender esto, y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. ¿Te has dado cuenta qué cosa oramos? Piensa un momento. ¿Qué oras? Yo te voy a decir qué cosa voy a abrir y desnudar mi corazón. A veces yo oro y le digo, Señor, dame un carro. Dame para pagar la luz. Dame para pagar el agua. Y en caso de los chicos, ¿no? Que me haga caso. O sale mal en sus exámenes. ¿No te has dado cuenta que los chicos salen mal en sus exámenes y dicen, Señor, cámbiame la nota? Ayúdame en este examen. Claro, no estudio, pero ayúdame, Señor. Y como que creemos que Jesús o Dios es el muchacho de los mandados. Y no nos estamos dando cuenta que Dios es el alfa, el omega, el principio, el fin, el gran yo soy. Y me estoy dirigiendo al Dios del universo. Y si yo no entiendo que la oración debe ser corporativa, entendiendo que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Porque este es otro lío. Es la voluntad de Él, no es mi voluntad. El corazón de la iglesia es que nosotros deberíamos orar corporativamente. A mí me ha pasado muchas veces que viene un hermano y me dice, pastor, ore por esto. Y yo le digo, sí, claro, sí, hermanita. Y después me olvido. Tengo otra práctica. Yo le digo, ok, ¿quieres orar? Oremos de una vez. Porque después me voy a olvidar. Pero a veces el famoso cliché de hermano nos pone una barrera como para yo no tener una relación con esa persona. Y no te estoy diciendo que no somos hermanos, claro que sí, pero al evaluar la Escritura, quizás, tal vez, la iglesia primitiva somos nosotros, porque hemos involucionado y no hemos entendido que estos principios tienen que ser dentro de la vida normal, del ADN de la iglesia. Y luego, la iglesia debe vivir con visión de reino. Dice la palabra de Dios que ellos caminaban juntos, comían juntos, oraban juntos, daban a los más necesitados, respiraban un amor genuino. Querido hermano, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has abrazado a otro hermano? No para quitarle la billetera, sino para poder abrazarlo y decirle, hermano, aquí estamos. Porque esa es la comunidad creada por el Espíritu Santo. Nosotros como iglesia, por naturaleza, deberíamos ser generosos. Si hay un cristiano tacaño, se ha olvidado de la palabra de Dios que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que aprender a ser hospedadores, porque tú eres parte de la iglesia. Y te voy a decir algo que todavía es más incómodo. Yo tengo un hermano mayor. Yo amo a mi hermano mayor. Yo le he predicado muchas veces de la palabra de Dios.
pero mi hermano no quiere saber absolutamente nada. Y si mi hermano muere el día de hoy, me guste o no me guste la idea, pero mi hermano se va a la condenación eterna. Pero si tú eres iglesia y el Espíritu Santo está dentro tuyo y tú mueres el día de hoy y yo también muero el día de hoy, voy a estar contigo por los siglos de los siglos de los siglos. ¿Sabes qué cosa nos une? El Espíritu Santo. Que es la sangre de Cristo, la cruz del Calvario, que es mucho más fuerte que la sangre humana. ¿Sabes? Si tú has aprendido o crees que la iglesia tú puedes vivir de una forma individual, de una forma ermitaña, déjame decirte que la iglesia es comunidad. Déjame decirte que mientras que el mundo nos dice, mira por ti, la vida de la iglesia me dice, preocúpate por otro. Mientras que el mundo me dice que te sirvan, la vida de la iglesia me dice, sirve a otros. Mientras que el mundo te dice, tú lo puedes lograr, la vida de la iglesia dice, vamos juntos. Esa es la iglesia. Concluyo. ¿Sabes? Nuestra función como iglesia es dar testimonio, no aquí. Nuestra función como iglesia es aprender a amarnos genuinamente. Nuestra función como iglesia es que tú y yo podamos llorar con el hombro que está al costado. Yo siempre he dicho que la comunidad terapéutica más grande de restauración debería ser la iglesia del Señor. Y cuando tú empiezas a entender esto, tú te alegras con el hermano, te gozas por lo que le pasa y lloras por lo que también le está pasando a él, porque somos familia. ¿Sabes? Yo anhelamos que la iglesia del Señor siga creciendo. Pero quiero llevarte al versículo 47. 2:47. Mira, dice, alabando a Dios y disfrutando de la estima general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué interesante. ¿Sabes? El pueblo notaba de esta supuesta iglesia primitiva, que no creo que era tan primitiva, notaba que realmente se amaban. Notaban que genuinamente había algo que ocurría. Y esa gente que estaba afuera mirando de la estima de esta iglesia decía, yo quiero pertenecer a ese lugar. Pero si nosotros nos hemos olvidado que es el Espíritu Santo quien guía a su iglesia, si nosotros nos hemos olvidado de que tenemos que hacer el esfuerzo por amarnos, si nosotros nos hemos olvidado y no me preocupo por mis hermanos, quizás, a lo mejor, la gente de afuera nos mire como una secta y no como la iglesia del Señor. ¿Sabes, hermano querido? Quizás hay que retomar algunas cosas como ADN de la iglesia. Quizás hay cosas que esta primera iglesia nos tiene que reenseñar cómo hemos ido mutando y cómo debería ser la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios. Te hago una pregunta final y quiero que lo pienses. ¿Realmente soy iglesia? Yo sé que es una pregunta incómoda, pero quizás tú has aprendido el rito religioso, pero no has dejado que el Espíritu Santo empiece a controlar tu vida. ¿Qué te parece si cierras ahí tus ojos? Y esta pregunta es muy seria. Porque si yo no entiendo cuál es mi ADN, quizás nos estamos perdiendo de lo más esencial de la vida de la iglesia.
Y quizás debemos retornar nuevamente a la senda antigua para evaluarnos a la luz de la palabra si es que he estado viviendo como la iglesia del Señor. O de repente tú vienes aquí, cantas, estás cómodo, te sientes bien, pero de lunes a viernes vives como mejor te parece. Y es porque quizás has aprendido el rito, pero no has tenido un encuentro con la cruz de Cristo. Y si no has tenido un encuentro con la cruz de Cristo, va a ser muy difícil que tú puedas vivir como iglesia. Y quizás esta mañana necesitas decirle al Señor: Señor, te necesito. Necesito de tu amor, necesito de tu perdón. Necesito que empieces a lavar mi mente, mi corazón, mis emociones. Necesito que tú empieces a trabajar en lo más profundo de mi ser. Porque yo no la hago, Señor. Porque tu cruz ya pagó el precio. Tú ya pagaste el precio de mis pecados. Si esa es tu oración, permíteme orar por ti. Si tú has orado así, levanta la mano ahí donde tú estás para yo poder orar por ti. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Arriba. Dios te bendiga. Hay muchas manos levantadas. Dios te bendiga. Voy a pedirles con mucho respeto. Quiero tenerlos cerca. Somos familia. Ven por aquí. Pide permiso. Ponte aquí adelante conmigo. Vamos a orar juntos. Solamente quiero tenerlos cerca. Ven aquí. Yo te espero. Yo no me voy a mover. Yo te espero. Ven por aquí. Ponte por acá. Y voy a pedir a mis hermanos de la iglesia que sigan orando y que nos ayuden. ¿Sabes? Esto no se trata de un espectáculo, sino se trata de la potencia del Espíritu Santo y la fuerza que Él tiene de transformar vidas. Permítame orar. Señor, quiero darte gracias por estas preciosas vidas aquí. Señor, tú eres el Dios todopoderoso y eterno. Y Padre, nosotros queremos, Señor, poner estas vidas delante tuyo para que tu Espíritu Santo pueda, Señor, comenzar a trabajar en sus corazones, en sus vidas, en sus emociones y en todo lo que tú haces, restaurando vidas. Tú eres especialista en eso, Señor. Y por eso, Padre, te ruego, Señor, por estas preciosas vidas. Y, Señor, te pido por la iglesia de Miraflores para que podamos acogerlos, amarlos, cuidarlos, guiarlos, porque son familia. Dice tu palabra, Señor, que el que viene a mí no lo echas nunca. Por eso, Padre, Señor, que nosotros seamos tan responsables de estas vidas que te están creyendo a ti, no al pastor. Te están creyendo primeramente a ti. Gracias, Padre. Gracias por esta preciosa multitud aquí enfrente. Nos alegramos porque no necesitamos hacer cosas extrañas para ver el poder de tu Espíritu. Gracias por la cruz bendita. Gracias por estos nuevos hermanos. A ti sea la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén.